En lo que respecta a Juan Ramón Jiménez, aquel girovago o poeta que deambuló por toda América Latina, ¿verdad? Ha editado el volumen Juan Ramón Jiménez de Hispanoamérica. Viajes, exilio, resiliencia, y ha publicado trabajos sobre las relaciones del poeta con escritores y escritoras hispanoamericanas de la importancia y del calibre como Alfonso Reyes, Pedro Enríquez Ureña, Teresa Wilms Edmond, y sobre las conferencias que el poeta también impartió en terreno americano. Muy bien. Dirige además la Biblioteca de Estudios Juan Ramonianos del Servicio de Publicaciones del Servicio de la Universidad de Huelva y ha organizado cursos y simposios como Juan Ramón Jiménez y América, Viajes y Exilios. También el Simposio Internacional Juan Ramón cara a cara, Diálogos Poéticos, Políticos, Intelectuales, o 1922 Annus Mirabilis de las Vanguardias. Además del Simposio Internacional en el centenario de la segunda antología poética de Juan Ramón Jiménez. Actualmente prepara con Soledad González Ródenas la edición de Política Poética de Juan Ramón Jiménez, que recoge las intervenciones del tipo social que el poeta pronunció o publicó durante sus años americanos y que luchan un poco contra ese tópico repetido ad nauseam de un Juan Ramón ajeno a su tiempo y a su espacio, nada más lejano. Muy bien, actualmente está organizando también las jornadas que la Universidad de Huelva conmemorará en el 75 aniversario del viaje de Juan Ramón Jiménez a Argentina y a Uruguay. Bien, y sin más dilación, va a presentar una conferencia con el título Un triángulo definido, España, Hispanoamérica y Estados Unidos entre el espíritu y el progreso en el proyecto Alerta de Juan Ramón Jiménez. Tiene la palabra. A los organizadores, a Manuel Ángel Vázquez Medela, a José Luis Mora, por supuesto a Juan Antonio García Galindo por el impulso, por el centro, por la existencia misma de este centro de estudios iberoamericanos y transatlánticos, el entusiasmo, la generosidad en la puesta en marcha de esta iniciativa de Manuel Ángel y de José Luis Mora, y al personal que trabaja con él en el centro, Ashley y Natalia, que nos han tratado de esta manera tan maravillosa. Cuando José Luis Mora me propuso hablar de Juan Ramón Jiménez en esta jornada, la verdad es que lo primero que pensé es que solo con él se podrían llenar todas las horas que se han programado para abordar la reflexión del exilio literario español sobre España, las Américas, también Estados Unidos y Latinoamérica, o como él mismo propuso llamar, Américo-Hispania, que es un nombre, me parece, bastante acertado, que sin embargo no prosperó más allá de la propia propuesta juanramoniana. Y por eso, en lugar de trazar un panorama necesariamente esquemático o resumir tal vez cuestiones que ya han aparecido en libros como Guerra en España, en la maravillosa edición de Soledad González Ródenas, o repetir cuestiones que también han aparecido en algunas publicaciones que he coordinado sobre Juan Ramón e Hispanoamérica, me pareció más interesante, quizás más novedoso también, hablar más detenidamente de un proyecto que Juan Ramón quiso poner en práctica en 1943 y que finalmente se frustró, que tuvo un intento parcialmente exitoso de reactivación poco después, en torno al año 44-45, y que es un proyecto que reaparece en los borradores que se conservan en la Sala Zenobia Juan Ramón de Puerto Rico como parte de Política Poética, ¿no? Este libro, en cuya edición trabajo ahora con Soledad González Ródenas, que tuvo una primera edición por parte de Germán Bleiber, pero que es necesario tal vez revisar un poquito esa edición a la luz de lo que existe, de la documentación que existe en la Sala de Puerto Rico, y que es sin duda uno de los libros centrales de Juan Ramón, sobre todo al final de su vida, uno de los libros en los que más energía depositó, más intención, más entusiasmo depositó Juan Ramón al final de su vida. Este proyecto del que quiero hablar es Alerta. Alerta originalmente fue un plan de lecturas radiofónicas y que, aunque finalmente no se hicieron,
Juan Ramón sí redactó muy entusiasmado una parte bastante importante de estas lecturas, las publicó parcialmente, en algún caso readaptadas en revistas, y por tanto hay material lo suficientemente importante como para podernos hacer una idea de este proyecto. He querido centrarme en él porque la intención de Juan Ramón con estas lecturas fue reforzar el encuentro y el diálogo entre España, Américo-Hispania, ¿no?, como llamaba él, y los Estados Unidos, los tres países del mundo que por mi vida o mi cultura conozco mejor, dice en uno de los prólogos que escribió para Alerta, unas lecturas radiofónicas que él planifica en plena Segunda Guerra Mundial, y esto es importante, y en un momento también delicado de las relaciones políticas y culturales entre Estados Unidos y los países latinoamericanos. Juan Ramón abordó la preparación de estas lecturas consciente de que su condición de exiliado, de transterrado y su condición de testigo y víctima de una guerra le habían proporcionado una mirada nutrida de un aprendizaje útil para valorar la situación internacional a comienzos de los años 40. Dice Juan Ramón, desde aquí, ¿no?, aquí es América, desde el exilio, ¿no?, desde la América del exilio, he visto siempre de otro modo a España, Europa, a la misma América y al mundo en general. Y también la poesía. Y esta última frase, y también la poesía, es fundamental para entender Alerta. Porque ante la amenazante instauración de la confrontación bélica como orden natural, Juan Ramón propone un acercamiento entre países, lo que él llama un hermanamiento en lo interior, a través de la poesía. Un recordar, él dice, exaltar lo que une frente a lo que separa, un visibilizar los vasos comunicantes de la poesía a ambos lados del Atlántico para recuperar con ella una cosmovisión humana y humanizadora a través de la belleza y la sensibilidad que el mundo actual, y esta palabra la repite Juan Ramón constantemente, actual, es decir, una conciencia de contemporaneidad muy fuerte que el mundo actual había olvidado, ¿no? Y se propone además hacer esto desde Washington, capital de, cito a Juan Ramón, el país más moderno del mundo, es decir, paradigma de esa actualidad rectora en expansión como norma, desde la que había que partir obligatoriamente si se quería hacer un diagnóstico realista del presente y una propuesta de futuro. Aunque, como veremos, será sobre todo Nueva York, más que Washington, será sobre todo Nueva York, donde Juan Ramón vea la cifra de esa actualidad, ¿no?, de ese momento del hoy, de esa actualidad que de forma inapelable, nos gustara o no le gustara a él o no, esa actualidad que de forma inapelable, digo, presagiaba el futuro, y en gran medida concebirá sus charlas radiofónicas desde la asunción de esa actualidad como inevitabilidad, pero también como oportunidad. Dice Juan Ramón, Nueva York es para mí la ciudad que con todos sus defectos y por ellos es la que corresponde al hombre actual, que yo siempre he querido ser. Entonces este hombre que se reivindica actual, ¿no?, consciente, alerta, como llamará la conferencia, no evasivo, no torremarfileño, ¿no? Él siempre durante el exilio se va a estar defendiendo permanentemente de esta acusación del torremarfileño, del poeta encerrado en la Torre de Marfil. Este hombre, digo, que se reconoce y se pronuncia a sí mismo militante de la actualidad, se propone en 1943 con la lectura de Alerta en plena guerra intercontinental, en plena intuición, y esto es importante en Juan Ramón, en plena intuición de lo que pronto será la Guerra Fría y en plena expansión de actitudes y planteamientos ideológicos nihilistas y escépticos, se propone, decía, recordar, rescatar y ensalzar lo que une frente a lo que separa y ejercer de, y él lo dice así, de exaltador, ¿no? Dice Juan Ramón, quiero siempre ser un exaltador de lo que me parece bueno, y hablaré aquí de lo mejor, de lo bueno y de lo mejor, entre lo mezclado de lo mejor y peor, a veces de lo malo, nunca de lo mediocre. Esto lo dice en el prólogo que él redactó para estas charlas de Alerta, que finalmente se frustraron en su versión radiofónica, ¿no? Y también ahí, en ese prólogo, Juan Ramón reconoce la existencia de dos modos de ejercer la crítica,
que él llama el cauterio y la exaltación, ambas igualmente útiles según el momento, ambas necesarias según el momento. Y concluye que la segunda, la exaltación, es la más adecuada para el formato de radio de proyección interamericana que originariamente previó para Alerta. Dice, el radio, o la radio, me reconcilia con el auditorio. Me parece que estoy leyendo en el desierto o en el mar, y de noche. Ante este sutil nicho profundo que el micrófono oscuro orada a través del aire y piedra, y sale a no sé qué muerte o qué vida, se calma mi animosidad. No sé tampoco si el público es de vivos o de muertos, de dormidos o de vigilantes, si mi yo natural va a lo humano o a lo eterno, a la firme negrura cerrada o al ámbito azul con estrellas. El que sea, no me mira. Yo no sé si es uno o son cientos o ninguno. No soy espectáculo inerme de ninguno, suceso siempre lamentable, ¿no? Y esto que parece poesía, bueno, que es poesía, es más, es mucho más, ¿no? Es la reivindicación de un lugar de enunciación libre, incondicionado y profundo. Y desde esa libertad absoluta que el poeta describe, reivindicada y cultivada como resistencia desde su conciencia de hombre actual, de hombre alerta de su tiempo y víctima de la guerra, Juan Ramón lo que se va a proponer en estas charlas es exaltar, dice él, lo verdaderamente poético. Y ahí la palabra verdaderamente es fundamental, ¿eh? Lo verdaderamente poético, escrito en España, escrito en las Américas, porque piensa que ahí, en lo verdaderamente poético, hay una posibilidad de orientación en tiempos de desorientación. Y lo concibe como restitución de un humanismo posible en el que deposita su esperanza en tiempos que apuntaban hacia un futuro marcado por una idea mecanicista, tecnificada y desespiritualizada de progreso. Y entiende además la reivindicación y la recuperación de lo verdaderamente poético como una oportunidad para reforzar la unidad y la comunicación de eso que él llama triángulo definido, España, Hispanoamérica, Estados Unidos, un triángulo que él pensaba en absoluta comunicación, en absoluta afinidad, en absoluta sintonía, pero que intuía amenazado por un futuro posbélico marcado por las suspicacias, la fragmentación y el desencuentro. Decía antes que, aunque Alerta no se llevó a cabo según esta primera formulación radiofónica, se mantuvo vivo en los planes editoriales de Juan Ramón hasta el final de su vida. Y efectivamente lo que se lee en algunos, yo había puesto por aquí por verlo, ¿no? Bueno, ahora, por lo que se ve en algunos borradores, ¿no? En algunos índices borradores que se conservan en la sala Zenobia Juan Ramón, la intención final del poeta fue que Alerta se incorporara a política poética, pero, y esto es importante, manteniendo su denominación, es decir, como una sección que seguía manteniendo el nombre Alerta, y su condición de corpus textual autónomo, porque su gestación e intención implicaban, ¿no? o necesitaban de esa autonomía de Alerta dentro de política poética, ¿no? Pero el hecho de que al final de su vida Juan Ramón intentara o propusiera incluirlo en política poética es importante porque da pistas sobre la naturaleza política de este proyecto, ¿no? Un proyecto que iba a ser sobre poesía, pero que tenía una naturaleza, una intención, un sustrato político en el sentido de la palabra política que utiliza Juan Ramón Jiménez, ¿no? Lo que Juan Ramón quiere en política poética, según él expone en distintos documentos, es recoger sus conferencias, estas muchas conferencias que él imparte estas varias conferencias que él imparte en los países latinoamericanos y en Estados Unidos también, distintas intervenciones que él llama de tipo social, pensadas para el público en general. Y esta modalidad de la prosa juanramoniana, que es la menos conocida, sorprendentemente, ¿no? Porque nos ofrece, bueno, por su originalidad, por su profundidad, por lo que nos dice de la verdad de un Juan Ramón que ha sido víctima de una caricatura muy injusta, ¿no? Esta modalidad, digo, de la prosa juanramoniana había arrancado casi obligada por las circunstancias con la emblemática conferencia, esa que teníamos aquí, Política Poética, que se pronuncia, él no la pudo pronunciar, pero que pronuncia otra persona en su nombre el 15 de junio de 1936
y que es la que acaba, es la conferencia, que luego se conocerá como el trabajo gustoso, pero que acaba dando nombre a un corpus de textos que durante el exilio crece en número, en intensidad y en sentido, ¿no? Pero antes de esto, ¿no? antes de que Juan Ramón diga alerta, se debe incorporar como una sección, ¿no? a política poética, fue, como he venido diciendo, un proyecto independiente que pasó por varias fases. Y esa génesis es fundamental porque es lo que justifica, ¿no? su carácter o su condición de sección autónoma dentro de política poética. Diferentes cartas y materiales conservados en la sala Zenobia, Juan Ramón de Puerto Rico. Allí solo pongo algunos, ¿no? porque es verdaderamente complejo manejarse con la selva de manuscritos de Juan Ramón. Pero bueno, diferentes textos nos permiten conocer con bastante exactitud cuál fue la intención de Juan Ramón y con algunas incertidumbres el contenido de Alerta, ¿no? Sabemos la intención muy clara de Alerta, más difícil es acabar de precisar del todo el contenido de Alerta. Como libro póstumo y necesariamente reconstruido, se publicó en 1983 en una edición de Javier Blasco, que a partir de índices, borradores de prólogos y alusiones en cartas, propuso estructurar Alerta según aparece ahí, prólogos, el modernismo cosmovisión, el modernismo España, el modernismo Hispanoamérica, el modernismo Estados Unidos, una organización que efectivamente responde a la intención general del proyecto, que podría sintetizarse en 3 puntos, ¿no? La intención es, por un lado, difundir a un público amplio, no académico, no especializado, no universitario, ¿no? A un público amplio, un retrato personal, no académico, del modernismo y de su relevancia en España y en las Américas, estableciendo vasos comunicantes y paralelismos. En segundo lugar, ofrecer una interpretación y una narración argumentada de lo que para él era el modernismo. Y para él el modernismo era un movimiento general con manifestaciones en lo poético y en lo artístico, pero no solo con manifestaciones en lo poético y en lo artístico, que se correspondería para él de manera natural o auténtica con el desarrollo cultural de los países que componen la tríada España, Hispanoamérica y Estados Unidos, y argumentar la vigencia del movimiento en los años 40, a pesar de su origen a finales del siglo XIX, como respuesta humanista, espiritual, a la entronización de los valores de la modernidad histórica, ¿no? A la ya definitiva entronización del materialismo, el utilitarismo, la mercantilización, la deshumanización, la desacralización, que en las postrimerías de la Guerra Civil Española y en plena Segunda Guerra Mundial habrían mostrado sus peores consecuencias para la humanidad. De manera que en medio de una época que Juan Ramón define en sus conferencias como terrible y mayor del mundo, época de crisis y enajenación, época de desorientación general, el modernismo y su manifestación suprema a través de la poesía vendría a ser un espacio de resistencia, de esperanza y de restitución de un sentido humano atrofiado y desterrado, el del espíritu. La palabra espíritu hay un momento que se destierra por completo, que parece que da alergia a la utilización de esta palabra, que resulta infantil, ingenua, y él hace una reivindicación muy fuerte, muy intensa, muy militante de la palabra espíritu como un valor humano, como una capacidad, como una dimensión de lo humano, de la que no hay que avergonzarse, ¿no? Que es lo que ocurre muchas veces desde ciertos planteamientos filosóficos y científicos, Y bueno, un espíritu ¿no? o una dimensión esta, la del espíritu, que para él habría sido cultivada de manera contrahegemónica por poetas, pero también artistas, educadores como Giner de los Ríos, incluso políticos como Henry Wallace, además de gente anónima, que Juan Ramón agrupa en el ejercicio compartido de lo que él llama aristocracia de intemperie. Ahí está la esperanza de la humanidad en los que cultivan, desarrollan, desempeñan, encarnan la aristocracia de intemperie, ¿no? A lo que volveré luego.
Bueno, a estas secciones Blasco en su edición añadió una última sección, Ideas juanramonianas sobre la poesía. Esta es una sección complementaria discutible dentro del proyecto de Alerta, aunque sí es cierto que Juan Ramón en algún momento dice que se propone o que se plantea incluir una especie de reflexiones básicas sobre sus conceptos claves de poética. De hecho, el propio Blasco, en la reimpresión que se hizo, que tenéis también ahí en la diapositiva, en visor, suprime esta sección. En cualquier caso, esta edición, el propio editor la ofrece como una reconstrucción provisional, advertencias estas o precauciones estas muy lógicas si se tiene en cuenta la complejidad del archivo juanramoniano en lo que alerta se refiere, ¿no? No voy a discutir, bueno, no es un momento un poco de entrar en Alerta desde el punto de vista textual, pero sí de abordar qué motiva a Alerta, cuál fue su intención y qué quiso decir Juan Ramón con estos textos que en principio iban a ser sobre literatura, sobre poetas representativos de ese modernismo compartido por las dos orillas, en cuya reactivación él depositaba sus esperanzas, ¿no? Porque es un proyecto que ofrece claves muy importantes del muy desconocido pensamiento juanramoniano. Alerta demuestra hasta qué punto la teoría y la práctica de la poesía juanramoniana, especialmente en el exilio, se justifica y sobre todo se agiganta cuando se la observa desde un lugar de enunciación que con frecuencia se niega al poeta, que es el del diagnóstico profundo que él hace de su tiempo histórico. Todo lo que escribe Juan Ramón en el exilio parte de un diagnóstico del presente histórico y de una conciencia hiperclara de lo que está ocurriendo políticamente y una cuestión de escala de valores también. Y demuestra también hasta qué punto hay que interpretar la poesía final de Juan Ramón, tan espiritualista y tan aparentemente esencialista, como el resultado de un compromiso muy reflexionado con lo humano, muy reflexionado con lo humano de su tiempo, que lo obligó a entrar en disputa con otras posturas intelectuales y poéticas que reclamaban para sí la actualidad o contemporaneidad o conciencia histórica que Juan Ramón también defendía para sí mismo y que a él se le Alerta como proyecto y como palabra, alerta, estar atento, despierto, consciente, vigilante, ¿no? Es fundamental para entender que Juan Ramón entendió la poesía, que él vio como la manifestación suprema del espíritu, como una respuesta activa a la crisis de su tiempo, como una forma de acción en un momento histórico catastrófico, quintaesenciado en las guerras, en el avance de los fascismos, en la generalización del utilitarismo deshumanizado, en la tiranía del progreso, en la tiranía del orden burgués, en la tiranía del capital. Sobre estos tres aspectos escribe Juan Ramón de esta casi manera tan crítica, y como una vía de restitución de lo humano mejor. Esta es una expresión juanramoniana fundamental, lo humano mejor, ¿no? Un mejor perdido o enajenado de sí mismo, pensaba Juan Ramón en esta época, en ese momento, en el que él nunca dejó de creer. Él siempre tuvo una fe absoluta en que hay un humano mejor que olvidamos en algún momento determinado y que podemos recordar, que podemos recuperar, ¿no? Entonces, esta visión del ser humano como ser que encierra en sí lo mejor, ¿no? Como ser que encierra en sí las potencialidades salvíficas de la belleza, el amor y la libertad, eso es para él lo mejor, la belleza, el amor, la libertad, que el poeta hace derivar del espíritu. Esto convierte a Juan Ramón en un utopista, pero no en un ingenuo y por supuesto no en un cándido, y no por falta de conciencia de los horrores de su tiempo, no por falta de conciencia del mal, del mal en términos absolutos, no del mal como lo plantearía Hannah Arendt, sino como respuesta inconforme, y esto es importante en Juan Ramón también, respuesta inconforme a la expansión generalizada y hasta normalizada de ese mal, ¿no? A la aceptación, posmoderna también, del mal como norma, del mal como medida de lo humano. A comienzos de los 40, Juan Ramón se sabe dentro de una crisis general y total, crisis completa, son expresiones suyas, pero dice en una de estas conferencias, crisis en una época hermosa y terrible a un tiempo. Verdadera revolución universal, dice, profunda y alta y a la vez rastrera y ruin.
Él se considera hijo, por tanto, de un tiempo que ha producido lo mejor y lo peor. E iluminado por lo primero y herido por lo segundo, decide fomentar, cultivar, exaltar lo primero. Lo que él llama un renacimiento idealista y espiritualista que se inicia a finales del XIX ante la progresiva secularización del mundo. Y lo exalta como arma contra lo segundo. Dice Juan Ramón: yo no soy pesimista en cuanto a la crisis actual del mundo nuestro. Esto lo insiste en varias ocasiones. Y en cierto modo, ¿no?, toda esta galería de aristócratas de intemperie que quiso dar a conocer en Alerta como ejemplo, testimonio y antídoto, son la prueba de un impenitente optimismo, ¿no? Y conociendo el modo traumático, desgarrado en que Juan Ramón vivió el exilio, y sabiendo de las gravísimas crisis depresivas que sufrió Juan Ramón, absolutamente invalidantes, y sus ingresos en ocasiones en hospitales psiquiátricos, absolutamente incapacitado de dolor, esta declaración de principio, yo no soy pesimista, ¿no?, esta declaración de principio es fundamental. Así como la defensa entusiasta en Alerta de la actualidad, del sentido del modernismo, especialmente si tenemos en cuenta el inminente advenimiento del paradigma posmoderno que él está intuyendo que va a venir, ¿no? La llegada de lo que Walter Benjamin llamaría el fin del aura, un fin al que Juan Ramón se refiere en sus conferencias con muchísimo desprecio, como humor malentendido, cinismo y una palabra que él acuña, que a mí me encanta, que es ¿qué más da? El que más da, que es sustantivo, ¿no? Para él, la lacra, el verdadero problema, ¿no?, y es una advertencia muy clara de lo que va a significar el paradigma posmoderno, es esto, el imperio del que más da, ¿no? De manera que frente a una decadencia que no ha podido evitar el heroísmo infructuoso, inocente y tristemente desperdiciado de los caídos en la guerra, estas son palabras de Juan Ramón, ¿no?, este tipo de heroísmo, el heroísmo de la guerra, que ha sido infructuoso, que ha sido desperdiciado, Juan Ramón persevera en otro tipo de heroísmo. Un tipo de heroísmo que él ya había definido en España al fragor de sus contactos krausistas y que vio encarnado en Francisco Giner de los Ríos. Estos héroes, lo que él considera los verdaderos héroes, son los aristócratas de intemperie, aquellos que contra las modas, contra las inercias, incluso casi contra las evidencias, conservan el valor religioso de la vida, y la palabra religioso, volveré a ella, es fundamental también en Juan Ramón, que es muy provocador utilizando palabras profundas e importantes. Ya digo, esta gente que conserva el valor religioso de la vida en él aquí, como conciencia de lo inmanente frente y contra lo que él llama las religiones cobijadoras que colocan el bien en el más allá. El bien está aquí, lo religioso está aquí, y es muy crítico contra las religiones dogmáticas, las religiones, digamos, ortodoxas, y son también los aristócratas de intemperie los que creen en la sustantividad del valor ético y estético cultivado a través de la poesía. Poesía que para él es lo contrario de lo que mucha gente entendía en aquella época por poesía. Poesía que para él es lo contrario de retóricas, de dogmas sobre la belleza, de lo que él llama el horrible fardo que la crítica inútil ha echado encima de la belleza. Entonces, frente a la razón, frente a la materia, frente al yugo de lo útil, frente al yugo del mercado, frente al odio, frente a la fragmentación, Juan Ramón aboga por la redención de la humanidad mediante el cultivo de la sensibilidad, y esto insiste también él constantemente: sensibilidad es fortaleza, no es debilidad. La sensibilidad es fortaleza. Esto es un mantra que repite en sus conferencias de esta época. Un cultivo el de la sensibilidad, que piensa Juan Ramón es individual, pero tiene consecuencias sociales. Un cultivo que conduce a que individualmente restituyamos el vínculo con el todo, y desde ahí, desde la restitución de nuestro vínculo con el todo, se restablezca el vínculo con todos, con todas. Para entender hasta qué punto Juan Ramón ofrece en Alerta un retrato y un relato del modernismo como respuesta, como toma de conciencia, como acción desde la poesía
ante la crisis política, intelectual y de valores de su tiempo, hay que detenerse un poquito en la génesis del proyecto. ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo empieza esto? En 1900, bueno, yo no estoy al final poniendo aquí esto, bueno, esto me vale ahora. En 1942, la oficina del Coordinador de Asuntos Americanos en Washington contrata al poeta para pronunciar una serie de lecturas radiofónicas sobre temas literarios que se iban a retransmitir por toda España. Esto es, en principio, el origen. Este contrato, en 1942, de la oficina del Coordinador de Asuntos Americanos en Washington. ¿Qué era esta oficina? ¿Por qué contacta a Juan Ramón? La oficina se había creado en 1941 para supervisar las relaciones de Estados Unidos con América Latina y sobre todo para garantizar que América Latina mantuviera una sólida alianza con los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que era lo que les interesaba realmente, ¿no? Esta estrategia de control y de propaganda se disfraza a veces de intercambios culturales aparentemente inocuos, un terreno pantanoso en el que Juan Ramón conscientemente, lo sabía, ¿no? Acepta entrar cuando acepta pronunciar las charlas. Como hizo al comenzar la Guerra Civil Española, una vez que fue inminente la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Juan Ramón, que vivía en Estados Unidos, que vivía en ese momento en Miami, se pone a disposición del Departamento de Estado en Washington. En diciembre del 41 le escribe a Richard Patten, que era un hispanista canadiense, gran conocedor de Hispanoamérica, miembro de la División de Relaciones Culturales del Departamento de España. Este era ¿no? un núcleo muy importante de contacto y de reunión de del mundo hispánico, ¿no? de los españoles y de los latinoamericanos en Washington. Es el núcleo a partir del cual Juan Ramón entra en contacto con diplomáticos pues chilenos, argentinos, mexicanos, fundamentalmente de estos tres países, pero no solo. Le escribe, a Richard Patten diciendo, lo que tenéis ahí: deseo ofrecer mis servicios al gobierno de los Estados Unidos para esta guerra decisiva que hoy empieza. Creo que todo hombre libre tiene siempre que ayudar a defender los grandes ideales del espíritu amenazados desde tan oscuros abismos. Y añade: supongo que el Departamento de Estado es el más a propósito para un poeta español desterrado con pasaporte diplomático de agregado cultural. ¿Acaso Arturo Morales y usted, ¿no? esta ayuda que Juan Ramón ofrece, se concrete en el proyecto radiofónico Alerta, que consistiría en la retransmisión para Hispanoamérica de 90 charlas? En principio de 13 minutos, luego en otros lugares pone 9 minutos, en otros lugares pone 15 minutos, pero en fin, 90 charlas en torno a 10, 12, 13, 15 minutos sobre asuntos literarios. A entender el enfoque nada erudito que Juan Ramón le quiso dar a estos asuntos literarios, ayuda una frase que aparece, que Juan Ramón escribe en Unidad Libre, que es un texto con el que él quería abrir política poética. La frase es, la que tenéis ahí abajo: es claro que un poeta puede siempre impulsar con su ejemplo una idea política independiente de su vocación política. Hablar de modernismo y de poetas que son ejemplo: Edgar Allan Poe, Emily Dickinson, Whitman, Robert Frost del lado americano, Becker, Unamuno, Machado, Rubén Darío, José Martí del lado hispánico, se convertirá para Juan Ramón en acción, en función social y pública imprescindible para entender esta. Dos detalles. De las cartas que se conservan, se deduce que a Juan Ramón le entusiasmó la idea de la radio porque le permitía ser escuchado en toda América por un público amplio, un público que no era especializado, que no eran los 4 gatos que iban a escuchar sus conferencias en las universidades norteamericanas, que solía estar solo con 3 más. Entonces, esto le entusiasmó. Y esto determina que él se propusiera hacer una historia del modernismo, destacando a estos poetas ejemplo, pero no como una historia cerrada. Él presenta el modernismo como un movimiento que está en su momento mejor, en su momento más necesario, no como un movimiento cerrado, sino todo lo contrario, como un movimiento abierto al futuro, del que cabía esperar lo mejor en el futuro, de los jóvenes, a los que tanto apoyó en los países latinoamericanos, en Cuba, en Puerto Rico, en Argentina, ¿no? Los jóvenes fueron para él, los poetas jóvenes, su mayor esperanza, ¿no? Dice: pretendo agotar en mis lecturas la crítica exaltadora de lo mejor entre los jóvenes hispanoamericanos. Para él, además, en los jóvenes hispanoamericanos estaba la esperanza del mundo, ¿no?
Él tenía, por tanto, la esperanza de que las jóvenes generaciones vivificaran la razón heroica, esta es una expresión juanramoniana, de ser del modernismo, ¿no?, frente a el creciente protagonismo de lo que él llama los poetas profesores. Bueno, él acuña esta expresión sobre todo para referirse a Salinas y Guillén, pero también a Eliot, pero en general la poesía más que él considera más artificial, más forzada, más culturalista, y también frente a la poesía comprometida, la poesía políticamente comprometida, que para él era falsa poesía popular, porque, pensaba él, rebajaba y reducía al pueblo a la categoría de plebe y subestimaba la capacidad del pueblo para conectar con la poesía. Él veía en mucho de la poesía política un acto en realidad elitista, de subestimación de las capacidades de la gente, ¿no? Y Juan Ramón sabía, esto también lo quiero decir, que tras este programa de radio había una intención propagandística, ¿no? Esto no era tonto, ¿no? Sabía que había una estrategia general de publicidad y de adoctrinamiento de América Latina, más allá del combate, de la expansión del nazismo, desde la que se justificaba, pero durante un tiempo él pensó que podía sobrevolar un poco esto, ¿no?, que podría de alguna manera conseguir que esto no le manchara. Lo creyó durante un tiempo y luego ya pues tuvo que rendirse a la evidencia. El caso es que a finales del 42 Juan Ramón está escribiendo esta lectura con enorme pasión, se lleva meses escribiendo estas charlas. Las charlas tendrían que haber empezado el 1 de septiembre del 43, pero el 10 de octubre de ese año le escribe, ahí están las cartas, le escribe a Henry Soderbergh, que era el responsable de la división de radio, renunciando al programa. Renunciando al programa y dando libertad, dice él, para que lo sustituya, dice, por alguien de más conveniencia de esa división. Conveniencia, ¿no? ¿Por qué no era conveniente Juan Ramón? De pronto no es conveniente, ¿no? Él habla, cito, de la aparición de dificultades de desagradable intervención y resolución por mi parte, y añade, tampoco son de mi gusto las diferencias y discusiones que se suscitan entre los diversos grupos de esa división con motivo de esta o de la otra, con motivo de esta o la otra idea o expresión mía en la lectura. ¿A qué se refiere? A algo que él no esperaba, que es la creación de una comisión militar para revisar sus textos con potestad para modificar y suprimir lo que quisiera, consecuencia seguramente de esas diferencias, pienso yo, de esas diferencias y discusiones en el seno de la división que Juan Ramón lamenta y que más allá de Juan Ramón tienen que ver con las suspicacias que el izquierdismo despertaba en Estados Unidos y que pronto desembocarían en el anticomunismo macarcista. Es probable que en 1943, cuando envía los primeros borradores de sus lecturas, Juan Ramón ya estuviera bajo sospecha por su amistad devota con Henry Wallace, el vicepresidente de los Estados Unidos, que no tardaría en caer en desgracia acusado de proselitismo y sobre el que escribiría un retrato enaltecedor que se llama Henry Wallace el Mejor, que es una verdadera maravilla que invito a todo el mundo que lea. Y también quizás estaba bajo sospecha por el uso desacomplejado, aunque heterodoxo, que Juan Ramón hacía de la palabra comunismo en sus conferencias, en conferencias que había impartido en el año 41, que había impartido en el año 42, en Miami, declarándose comunista individualista y comunista lírico, instando a quitarle el fantasmón a la palabra comunista y arrebatándole la palabra a Stalin. Quiero aclarar desde esta primera lectura, ya que incrustaré la palabra comunismo de vez en cuando en las que voy a dar, que yo no puedo ser un comunista en el sentido en que hoy se llama comunista a Rusia, porque soy un individualista moral. Yo no soy, insisto, comunista, ni Stalin tampoco, por dos razones diferentes. Stalin es un imperiante, y yo no soy ni un imperialista, ni un imperiable, ni un imperiado. Comunista fue el gran Tolstoy, comunista individualista. También lo fue Gandhi. Y luego dirá, ¿y yo? ¿No? Una carta de junio del 43 a Lawrence Dogan, que era jefe de la División de América Latina del Departamento de Estado, apunta en esta dirección. Juan Ramón le agradece a Dogan
que haya intervenido por mediación de Wallace en el asunto de mis programas para suavizar la censura, pero lo cierto es que el propio Duggan estaba bajo sospecha que se confirmaría porque, bueno, al poco se descubriría que era un espía soviético, ¿no? Entonces todo indica que el grupo con el que Juan Ramón se relacionaba en el departamento lo formaban hombres y mujeres de ideas izquierdistas más allá de la militancia antifascista, que empezaban a exteriorizar roces con posturas conservadoras que pronto cristalizarían en Hoover y en McCarthy, ¿no? Y de este conflicto Juan Ramón no quiso formar parte, era un conflicto interno, político norteamericano. Y ya hemos visto que contra todo partidismo y ortodoxia es como hay que entender el uso que él hace, provocador siempre, de la palabra comunismo, resemantizada y problematizada a través de esa fórmula comunismo individualista, comunismo lírico, que es una de las varias paradojas conscientes, sobre las que se construye su política poética, ¿no? Y que son fórmulas con las que él intenta desmontar las oposiciones binarias sobre las que se asentaba el pensamiento europeo y que conducía a exclusiones y a enfrentamientos de lo que él creía armonizable y deseable. Él creía que podía ser perfectamente armónico y perfectamente combinable lo que llamaba la economía común, que era para él el comunismo, y la libre inteligencia, ¿no? Este individualismo, ¿no? Pero además, Juan Ramón debió tomar conciencia de que por encima de su voluntad era probable que se usaran propagandísticamente sus charlas, teniendo en cuenta además que esta división donde se insertó el proyecto Alerta tenía un sesgo paternalista y hasta neoimperialista con respecto a América, y esta cosa condescendiente de los Estados Unidos con Latinoamérica a Juan Ramón le repugnó y le molestó siempre muchísimo. Muy bien. Tras frustrarse el formato radiofónico, tras frustrarse esto, porque Juan Ramón deja la radio, Juan Ramón publica en revistas algunas de las charlas, empeñándose y empecinándose incluso, de manera muy especial, en publicar esta que mencionaba antes, Henry Wallace el Mejor, que le trajo bastantes problemas, que es una apasionada defensa del que todavía era vicepresidente de los Estados Unidos como el político ideal por su sentido religioso de la vida y por la inserción de ese sentido religioso de la vida en su ejercicio público, ¿no? Para él, Wallace es el político que lee a los místicos españoles y cultiva tomates. Esto es para él el sentido religioso de la vida, el contacto con la naturaleza, el contacto con el lenguaje poético, ¿no? Todavía en 1945, convencido de la pertinencia de Alerta, propone a Germán Arciniegas publicar en su influyente revista de América las conferencias, ¿no? Las charlas, las que iban a hacer charlas radiofónicas. Y le escribe: me he metido de veras en el asunto que me fascina. Es decir, está nuevamente entusiasmado por recuperar Alerta, pero en versión periodística. Pero se publicó muy poco, solo se publicó el prólogo, uno de los prólogos, algunas de las lecturas, porque en el año 46 lo abate una de las crisis depresivas profundas que tuvo a lo largo de su vida. Tuvo que estar ingresado en el psiquiátrico, primero en el hospital psiquiátrico de Tacoma Park, luego en el Johns Hopkins de Baltimore. Es una crisis larguísima que lo invalida durante muchísimo tiempo e interrumpe el proyecto, ¿no? Y por último, ya en Puerto Rico en los 50, publica una serie de textos precedidos por la palabra alerta, lo que nos hace pensar que reactiva el proyecto, y de entonces son aquellos índices en los que dice que Alerta debe integrarse en política poética, reafirmando que lo que define y aporta sentido al corpus textual es haber sido concebido como conferencias sociales, ¿no? Como estas conferencias sociales que él quería incluir en política poética, ¿no? Y que él concebía como conferencias enunciadas, más que por el poeta, por lo que él llama él como el hombre de la polis, ¿no? Que él nunca renunció a ser. Dice: yo soy un político, quiero decir un hombre de la polis, la ciudad, y un escritor libre. De como hombre de la polis, como miembro de una comunidad y como escritor libre, enuncia estas conferencias, ¿no?
Como un hombre dirá en otro de los prólogos de Política Poética que me intereso hondamente en toda nueva ideología que surja ante mi vida. Los datos más precisos de cómo fue Alerta, de su composición, de qué mensaje social quiere transmitir, están en distintos prólogos, distintas cartas. Hay una carta de agosto de 1943 a Díez Canedo que es muy decisiva, muy iluminadora. En ella dice cómo desde 1941 ha ido impartiendo charlas, seminarios en las universidades de Duke y de Miami, y cómo preparándolas ha ido emergiendo, dice él, un libro mayor, El modernismo, con el subtítulo Época, que es, dice, el intento de una visión total y verdadera de ese gran movimiento, mezcla de verdad y mentira, verdad que salvada de la mentira sigue vigente como respuesta al terrible presente histórico, ¿no? Esto es lo que a él le interesa, la verdad del modernismo, ¿no? La verdad frente a la mucha mentira del modernismo. La verdad del modernismo, que él sigue diciendo, es ser un nuevo renacimiento humanista, una restitución de cualidades y dimensiones de lo humano verdadero y mejor que el nuevo orden político, social e intelectual estaba atrofiando. En paralelo, dice, está retomando las lecturas para la radio, agrupadas en 2 bloques, le dice a Díez Canedo, estoy recuperando las lecturas de Alerta, tendrán un bloque que será el modernismo español hispanoamericano, otro que será sobre los Estados Unidos, que serían su explicación del modernismo, ¿no? Y su percepción, que para él fue sorprendente, de las similitudes enormes entre el modernismo en los dos países, prueba para él, en los dos continentes, perdón, prueba para él de que existe un sustrato profundo de comunicación entre naciones y gentes capaz de revertir el patrón de odio, el patrón de división, el patrón de diferencia y el patrón de confrontación dominante. Dice, en uno de los borradores, inédito, bueno, aquí teníais el texto de Henry Wallace, este es un texto inédito, dice Juan Ramón, el modernismo tuvo la virtud de conseguir lo que no había conseguido ni nunca podrían conseguir ya la política, la mutua comprensión, estimación y afecto de españoles e hispanoamericanos. Pero lo más importante de la carta es esta advertencia. Dice, el título general del ciclo es Alerta y el tema envolvente, aristocracia de intemperie, que es el título de una de las conferencias sociales de Juan Ramón, que luego tendrá variaciones en otros títulos, democracia y aristocracia, conferencias que él pronuncia tanto en Miami como luego en Argentina, como nuevamente en Puerto Rico, ¿no? Se confirma, por tanto, la ración social bajo Alerta. Vamos un momentito a aristocracia de intemperie. ¿Qué es esto de la aristocracia de intemperie, ¿no? En tanto que él ha dicho que es la atmósfera que envuelve Alerta. Como hiciera con comunismo individualista, Juan Ramón resemantiza la palabra aristocracia, ¿no? Como aspiración a gobierno mejor, y dinamita el binarismo democracia versus aristocracia como un atasco mental necesitado de revisión para avanzar hacia el futuro. Le arrebata la palabra aristocracia a la clase social tradicional española, le dice que esta gente no son ninguna aristocracia, los llama lastre, hueco y pesado, contra la que se manifiesta sin piedad, pero es crítico también con las democracias de su tiempo, esclerotizadas en una mitificación acrítica del pueblo cosificado en plebe y colectivizado desde la autoridad autolegitimada del orden burgués. Juan Ramón es consciente del lazo que une los valores de la modernidad histórica, el utilitarismo, el capitalismo, la razón, la desacralización, el progreso, con la entronización de la burguesía, clase y orden, que han supuesto un avance, y esto lo reconoce Juan Ramón, un avance absolutamente fundamental, pero no suficiente. Ve en ella una medianía, que apuntala al sistema de clases que le repugna, o una medianía que se ha convertido en tal, y que apuntala al sistema de clases en realidad. Él piensa que la burguesía aspira o se emboba con la aristocracia tradicional y mira con desdén al pueblo. Se distancia del pueblo, busca distanciarse del pueblo. La llama clase empantanada, ensimismada. Habla del purgatorio de la burguesía, dice, entre el infierno de la aristocracia tradicional y el cielo de la ideal.
que impide el ascenso a lo mejor por haber reducido el ideal vital a la comodidad, al bienestar, al confort, al conformismo unánime, sin crisis, sin crítica ni heroísmo. Para él las democracias reales deberían ser un paso intermedio, una escala hacia la aristocracia verdadera, que es el impulso crítico de aspirar a una sociedad mejor. Esto es para él un constante aspirar a algo mejor. Contra la domesticación en el sopor que puede acarrear la mitificación de la democracia, contra el conformismo, Juan Ramón alerta de los peligros del fundamentalismo democrático y ataca sobre todo la vulgarización cultural, ¿no? Lo que llama la literatura social o comprometida como un acto paternalista, ¿no? La democratización de la cultura acaba rebajando, cree Juan Ramón, las capacidades y aspiraciones reales del ser humano y acabará, dice Juan Ramón, y en estos visionarios, aplicando valores cuantitativos y de mercado a la poesía. Él está viendo que esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Si lo aristocrático es manifestación de lo humano mejor y en consecuencia de lo comunitario mejor, la democracia ideal será la verdadera aristocracia. Este es el camino que él va dibujando, ¿no? A la verdadera democracia se llegará superando mediante el espíritu de lo aristocrático la situación de las democracias actuales, ¿no? Esta, la verdadera democracia ideal, ¿no? Y aquí viene lo más complicado o lo más inasible del pensamiento juanramoniano, solo podrá emanar del concurso de lo que él llama el pueblo verdadero, no el mito o la idea construida del pueblo, el pueblo verdadero, olvidado, que sigue, piensa él, conservando el contacto con lo inmanente y una dimensión espiritual de la existencia por su comunicación con la naturaleza y el cultivo espontáneo de la poesía, libre de moda, libre de retórica, libre de academias. En conclusión, lo aristocrático es para Juan Ramón inherentemente espiritual, porque es la conciencia y cultivo del espíritu lo que genera esa su condición mejor. El espíritu es además el impulso para el ejercicio de la libertad verdadera, un espacio el de la libertad, el de la ausencia de condicionamientos externos y contingentes, que es lo que él llama intemperie. No tener condicionamiento, estar solo, sin ningún tipo de condicionamiento externo o contingente. Esto es la intemperie, saber estar en la intemperie. Y por último, la poesía es el lenguaje que expresa esa bisagra del hombre histórico con la inmanencia, que la cifra en el poeta que la escribe, pero sobre todo en el hombre que la lee, accesible por la propia naturaleza humana a cualquiera, con independencia de su clase social o de su formación académica. La poesía es expresión de aristocracia sin igual, dice Juan Ramón. Una acción, pensando que es panhumana, ¿no? Una acción inconformista contra los errores de la poli, muchos de ellos derivados de la desorientación y fragmentación originada en la pérdida de la dimensión espiritual. Y voy ya terminando. Las consecuencias de esa pérdida de dimensión espiritual son el tema de la conferencia Límite del Progreso o la debida proporción. Esta es la conferencia en donde él habla de los Estados Unidos y Nueva York en particular. Nueva York aparece como la quinta esencia del triunfo de la máquina contra el espíritu, del progreso técnico y material como ideal cegador. A su albur el hombre está, cito, siempre cansado y deshecho. Bueno, parece que lo está escribiendo para ahora, ¿no? Porque yo pregunto a todo el mundo cómo estás, todo el mundo me dice cansado, ¿no? Y dice Juan Ramón que el hombre está siempre cansado y deshecho porque no va a ninguna parte. Hipnotizadas, las gentes se mueven dementes de equivocación colectiva, entregadas a la actividad loca de una inmensa transhumancia de pesadilla oscura y asfixiante. Dice: el hombre ha hecho muy grande a Nueva York para ser el muy grande, pero se ha equivocado y se ha quedado muy chiquito. No le viene bien a la máquina, no ha crecido como ella. El cálculo está fallado y esta falla continúa viviendo. Para vivir en esta máquina neoyorquina, en sus inacabables laberintos, se necesita dinero, más dinero, mucho dinero, alimento digerido y mecanizado propio de la máquina. Y el hombrecito nadie, el sin peso ni volumen, se pone a inventar, de acuerdo con la máquina, lo menudo innecesario, ya que vive en lo colosal innecesario.
Y ese hombre, que es un hombre ausente, rico de infinidades, ya perdido en un rompecabezas y está rodeado de una enorme utilidad, necesita poseer para estimarse en algo todos los inventos del progreso cambiado en progresillo. Mucho se habla en esta máquina descompuesta de Nueva York de democracia. Y en realidad Nueva York es el centro de la llamada democracia capitalista, que corta al hombre en una medida excéntrica. La democracia céntrica, en cambio, sería la que condujera al hombre a su centro en lo material, a lo necesario cualitativo, bueno, bello y suficiente, a lo necesario justo, a lo necesario amado, a lo necesario verdaderamente necesario. Este modelo de civilización, que a pesar de la enseñanza desoída de las guerras, Juan Ramón veía que se imponía, es una atrofia de lo humano posible. Es, dice Juan Ramón, un fracaso general humano. Y para despertar a las víctimas del mercado, del capital, de la máquina, como señal de alerta, Juan Ramón propone la poesía tal y como fue cultivada y concebida en el modernismo. Desde la recuperación militante y beligerante del sentido religioso, en el sentido etimológico de la palabra, no dogmático, de la vida que la modernidad histórica amenazó y el pueblo olvidado por la urbe conservó. Todos, dice Juan Ramón, hemos nacido del pueblo, de la naturaleza, y todos llevamos dentro esa gran poesía original, paradisíaca, que es natural unión, nuestro comunismo. Levantando la poesía del pueblo se habrá diseminado la mejor semilla social política. Conectar este hoy enajenante con la poesía del pueblo, esto es el milagro de los grandes y verdaderos modernistas, piensa Juan Ramón, de los místicos españoles, modernistas avant la lettre, de Becker, de Rosalía, de Rubén, de Unamuno, de Machado, de Poe, de Whitman, de Emily Dickinson. Ellos son aristócratas de intemperie cuya estirpe se propone difundir, exaltar, sembrar en alerta. Termino ya con un texto de Juan Ramón que me parece, bueno, tiene conferencias y demás, me parece importante. Qué error creer que el cultivo religioso, poético, artístico, científico libres, el cultivo romántico general, y entiéndase aquí por romanticismo general, un anhelo de vida superior, una ambición, una ilusión de lo hermoso, un heroísmo absoluto, un progreso total de cuerpo y alma, valen menos, que son aficiones poco útiles, y que lo más importante es la economía de oficina y la sociología de universidad, grandes masas de papel impreso y encuadernado que hoy pesan en el pecho y la cabeza de la juventud. Frente a esto, la poesía es para Juan Ramón una forma de concordia y comunidad universal a través del espíritu, un diálogo inesperado entre San Juan, Becker, Unamuno, Martí, Machado, Darío, Dickinson, Giner de los Ríos o Henry Wallace. Una forma de regresar a ese camino ancho y lento que lleva a la belleza universal, lo único que vale la pena ser comprendido en nuestra situación. Desde esa perspectiva, Alerta quiso ser una llamada de atención para regresar al fluir de la poesía manantial de lo verdadero y único. Un catálogo de ejemplos y argumentos para construir un sitio que nos habite y habitemos en el acá vuelto hacia allá y viceversa, que aspira a restaurar sin complejos el hilo que une lo temporal con lo eterno, lo visible con lo invisible, al hombre, con la mujer. Conciencia de lo eterno y lo invisible en el aquí y lo visible a través de la poesía. Poetry is the very essence of civilization. Esto responde Juan Ramón en 1941 a una entrevista antes de ponerse a disposición del Departamento de Estado en Washington, a la pregunta que un periodista de el Miami Herald le hace. Poetry is never a slave, había dicho antes. Y ya está.